Hola, hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Ventanas, ahí en casa, hoy tenemos un episodio con estos fracasados. Este, Ahí le hablan. Al final del fracaso. al final del Al fracaso, final del fracaso se llama el tema de hoy. Exactamente. somos los fracasados. Exactamente. Eh, Y le tenemos noticias. Vamos a poner un uniforme, vean. Y ellos dos, como son los... No nos llegó el memo. no les llegó, entonces, no les llegó Memo, Hay que ni llamar Memo, a ni Laura, Memo. ni ninguno. No, Ni el memo ni la camisa. Pero Llaman a a mí, Memo. don José, me encanta cómo se ven, porque se ve como Álvaro se quiere parecer ya a su papá, ¿verdad? No, pero es que Ah, no, son- y son se- idénticos. no, no, y si no- o sea, se ve muy coronga la imagen. No, y si no, Qué bonito. y si no fuera así, no sería mi hijo. correcto. Ay, ay, qué lindo. Llamen a Memo de Dragma Exactamente. para que hagan los Qué uniformes. bonito. Y y- espero y- que prospere el negocio de vaqueritos que van a poner. Exactamente. Y NASA, de NASA. Qué mal. Ok, ahora sí. Es un fracaso de introducción. ¿no? Qué fracaso de introducción. Es para hablar del tema del fracaso. Al final del fracaso. Al final del fracaso, que estamos en las últimas de este año, 2022. ¿Cómo ha sido este año para ustedes? ¿Ha sido un fracaso? ¿Ha sido un fracaso total? ¿Usted? ¿Qué? ¿Es un fracaso esto? No, es que ya esto, tenemos que volver a empezar porque esto ya no es de este año. Este ya no seguirá para este año. ¿Por qué? Porque este es el número 10. El 10 no sale este año. Ah, sí, el 23 ese era el del Ajá. 23 de... Tiene No, que pero sí, Sí. sí, para el 31. No. Marieta, Sí. este se grababa hoy, pero es el último. Es el último del 31 para el 31. Hoy es el 31. Hoy ¿no? es Sí, para el 31. Ah. Vamos, este es el único que se está Lástima grabando también hoy. que habíamos empezado. También que iba- No, esto fue un fracaso, pero vamos a seguir. No, Vamos a digamos, seguir. pero sería bueno que Daniel saliera para que la gente viera quién Sí, fue dale, el del sí, fracaso. ese Venga, fue el Dani, dígale la cámara Dani, venga y que la para gente que vea vea. quién fue el que interrumpió. Que el todo podcast. iba muy bien hasta que usted metió la cuchara donde no tiene que meter. Eso. Pero fue bueno, fue Fue- bueno. El fue- fracaso fue bueno porque nos dio el mejor ejemplo para enseñar que todo puede continuar. Todo Bueno, por- ¿qué es lo En el que, qué es lo que fracaso. proponía Dani? De que volviéramos a empezar. A empezar. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando al final del año te das cuenta que tal vez fue un fracaso? empezar. Nada, hay que volver a empezar. Así Vaya, es. Qué sabiduría la suya. Es necesario. El fracaso es necesario. El fracaso es necesario. Es un buen maestro. Es un buen maestro. Explícanos, ilumínanos. Bueno, pero ¿qué significa fracaso? Usted que es un fracasado, Él tiene mucha ¿qué ha experiencia. aprendido? ¿Qué ha aprendido? Bueno, Jay, ¿qué es el fracaso realmente? Para mí el fracaso es no cumplir con una expectativa, con metas que ya tenía. Entonces, para mí eso es fracasar. Que Ajá. ya todos sabemos que es un fracaso, menos que todos ustedes han tenido su propio ejemplo de fracaso en sus propias vidas, ¿verdad? ¿Verdad? De fijo. Muchos. Entonces, ¿qué pasa ya después cuando termina ese fracaso? ¿Nos quedamos ahí, estancados? ¿Qué hacemos en ese momento? Ajá. Creo que depende mucho de cuán ilusionado estás con tu meta. Entonces te puede golpear mucho un fracaso porque tenías una expectativa tal vez demasiado alta o muy alta, que no creo que haya algo de malo con tener metas y expectativas altas. Ujú. Lo que pasa es que con los errores que cometemos y las equivocaciones que vamos teniendo en el camino, debiéramos de ir madurando de tal manera que sepamos que todos, absolutamente todos nosotros somos susceptibles de fracaso. Nos vamos a equivocar, algunas veces por más que queramos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, no lo podemos hacer, porque muchas cosas no dependen de nosotros. Suena un teléfono en media grabación, Sí, qué bueno. alguien interrumpe, alguien nos quedó mal, alguien no cumplió con la fecha, tantas cosas pueden suceder en Oso el ladra. camino que se puede tomar como que es un fracaso. Lo ideal siempre es decir, de esto aprendo y salgo adelante. Ujú, muy bueno. Yo creo que igual que cada uno de ustedes, el asunto del fracaso, especialmente ahora que estamos hablando ya para terminar este año, ¿verdad? Las metas, como dice José, las metas que uno se pone a veces son muy altas y entonces son susceptibles al fracaso. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros de qué metas podemos hacer o tener, especialmente ahora que viene un año más, ¿verdad? Yo generalmente, lo que acostumbro a final de año, después de todo un año de cosas que yo pienso, ¿verdad?
y va a hacer un valor, ¿verdad? A ver qué pasa, a ver qué hice y qué no hice. Y proyectarme el otro año con una nueva actitud y saber si las que están el otro año yo puedo hacerlas o no, ¿verdad? Ahora, Sí. ¿qué pasa cuando el fracaso es de tal magnitud que realmente evaluando la cosa no hay manera de volver a empezar? Ok. Vamos a decir que invertiste un montón de dinero quizás Ujú. y eso no es recuperable, ¿verdad? Como para decir, vuelvo a empezar. Aunque tú pudieras tener la actitud de querer volver a empezar, algunas veces tenemos que reconocer, esto ya no puede volver a ir. O saber que va a tomar mucho tiempo volver a recuperarse. Quizás entonces ocuparse de otras mini metas para ir logrando en el camino volver a tener el capital y volver a intentarlo. Pero algunas veces tenemos también que reconocer cuando realmente el fracaso nos dice, esto no es lo tuyo, Ujú. esto no es lo tuyo, mejor Sí, busca otra cosa. de hecho el fracaso ahorra tiempo. El fracaso de alguna forma ahorra tiempo porque muchas veces cuando uno invierte tiempo, dinero, relaciones, en medio de esas expectativas que uno se hace, ¿verdad? De esos sueños que usted imagina, hay fracasos. Y el fracaso es imprescindible para poder tener un motor para volver a comenzar, ¿verdad? O sea, lo bueno del fracaso es que me enseña por dónde no ir, ¿verdad? Creo que es Albert Einstein que dice que una persona estúpida es la que hace lo mismo una y otra vez esperando diferentes resultados, ¿verdad? Y creo que va de la mano con el tema del fracaso, o sea, si yo sé que por ahí no es, yo no lo vuelvo a hacer por ahí, ¿verdad? Y eso me ahorra tiempo. Ale, una experiencia que hayas tenido de fracaso. Así la más... Además que de más haber fuerte. apoyado a la liga. Ujú. Bueno, aparte de ser liguista. Sí, pero es que esos fracasos no dependen de usted. Sí, bueno, hace muchos años, la verdad que yo como, en mi profesión como arquitecto, ahora tratamos de emprender una empresa constructora y nos fue relativamente bien en su principio, pero teníamos éramos muy jóvenes, no sabíamos un montón de cosas de la construcción, pensábamos que era nada más tener maestro de obras y ya, y vámonos. Y un montón de cosas no se dieron y al final terminamos fracasando. Fue un golpe muy fuerte para mí porque en ese momento yo me planteé, yo soy arquitecto y no estoy haciendo bien las cosas como arquitecto, entonces, ¿qué hago con mi vida, verdad? Pasó mucho tiempo y yo ya quería hacer otras cosas, comencé a estudiar educación y todo, pero siempre tenía esa espina porque yo sabía que había nacido para diseñar. Y de todo lo que yo aprendí, de ese fracaso, de cosas, traté de no hacer eso que había cometido la primera vez. Y comencé a emprender solo y ahora, gracias a Dios, ahí vamos, ¿verdad? Y estoy, digamos, tratando de emprender como arquitecto independiente. Pero sí, y fue muy doloroso, porque fue una de las peores etapas y más oscuras de mi vida y que me marcó a decir, como decía don José ahorita, que ese fracaso me dice a mí si no sigo con eso o sigo, o si quiero seguir con eso, ¿qué no debo hacer con ese fracaso? Entonces, siento que fue muy doloroso, pero fue muy importante para lo que hago ahora. A ti como arquitecto, ¿no te pasa que te comparas con otros arquitectos que quizás han logrado otras cosas y dices, yo soy un fracaso porque no lo he logrado tan exitosamente como otro? Sí, digamos, yo me siento en un punto intermedio porque conozco muchos colegas arquitectos que ahorita no están haciendo nada, están trabajando en otras cosas y todo, entonces yo digo, bueno, estoy mucho mejor que ellos. Ajá. Pero, y me visualizo y veo los que están en las grandes ligas y digo, yo quiero ser como ellos. Entonces, eso es lo que he tomado y he tratado de tener como esa experiencia. Es que a veces me pasa que uno se compara con, ¿verdad? Y entonces dice, la verdad es que sí, yo no he logrado tal éxito o ese éxito. Pero deberías de hacer un alto y verdaderamente analizar, porque a lo mejor has tenido éxito en un montón de otras cosas. Pero lo que pasa es que al compararte y querer tener la misma fama que tiene otro, te minimizas, ¿verdad? Pero a lo mejor en tu campo has hecho algunas otras cosas que han sido un éxito. Entonces uno debiera estar siempre analizando, bueno,
quizás sí, todo mi caminar no ha sido lo que yo había soñado, lo que yo había esperado, lo que yo pensé que yo iba a llegar a ser, pero ya a lo largo del camino me ha tocado que acomodarme a las circunstancias, y lo bueno es entonces que en cada circunstancia y cada adaptación es procurar dar el 100% de mí. Entonces cada una de esas otras cosas que no estaban en el plan se volvieron un éxito. Y debieras decir, bueno... Es que hay algo importantísimo, y es qué hago con el fracaso, Ajá. ¿verdad? O sea, porque una cosa es mi propósito de vida como ser humano, individual, ¿verdad? Y otra cosa es los demás. Ajá. Si, por ejemplo, hay arquitectos, en el caso de Alejandro, que se especializan en una sola cosa y todos fueran lo mismo, no, otras personas no tendrían la capacidad de poder comprar o hacer una casa, ¿verdad? Uh-huh. Es igual cuando uno comienza a desarrollar negocios, cuando uno comienza a hacer, o sea, en los negocios son fluctuantes, o sea, y es necesario hacer cambios rápidos. Si usted es lento haciendo cambios a nivel de negocios, usted pierde dinero, pierde inversión, pierde credibilidad, un montón de cosas más. Entonces, el fracaso siempre va a estar. El problema es qué hago con el fracaso. Sí. Bueno, hablando de fracasos es totalmente diferente, porque recordemos que, como estamos hablando ahora, el fracaso se da en todas las áreas, ¿verdad? Puedo hablar del mío de hace 19 años, que fue uno de los más duros de mi vida, y que todavía hay secuelas de ese fracaso, y creo que hasta la muerte voy a tenerlas, que es un divorcio, ¿verdad? Un divorcio después de 25 años y de tener 30 años de relación con una pareja, y saber que en algún momento de la vida eso se terminó y no había, ¿cómo se llama?, vuelta atrás. Entonces, enfrentarse a un tipo de fracaso a esa magnitud y a una edad ya madura, 48 años en ese tiempo, entonces es como reinventarse completamente, ¿verdad? Es como apagar y volver a aprender. ¿Qué pasó? ¿Qué se hace? Sí, yo decía que al principio, cuando estábamos empezando allá en los lagos con la iglesia, me decían que cuando iba a servir, yo decía que yo me sentía como en cuidados intensivos, todo manguereado y en un cuarto, si salía de ahí me moría. Esas crisis en el fracaso lo hacen a uno o ¿cómo se llama?, o perder la expectativa de vida y hacer, seguir por un camino mal, o reinventarse a un camino bueno, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios estuvo ahí siempre, como siempre está con uno, y yo tomé la decisión de seguir más con Él, y hoy por hoy, digámoslo así, ese fracaso ha sido para mí, aparte de esa situación, muy importante, y he podido yo hacer grandes cosas en mí mismo y para mi vida y para la vida de la gente que está a mi alrededor. Entonces, yo creo que sí vamos a tener que pasar por donde asustan, ¿verdad? Pero si nosotros lo tomamos positivamente y todo, vamos a sacar buenos frutos, ¿verdad? Bueno, ahí tocaste un punto importante en cuanto al manejo del fracaso, y es que algunas veces los fracasos tienen secuelas que duran el resto de la vida, quizás, o sea, no se son superadas, digamos. Alertas, se ponen a llamar Sí, alertas, pero Duelos. también estas son consecuencias, y las tenemos que arrastrar, ¿verdad? Ahí las vamos arrastrando, porque muchas cosas quizás no dependen de nosotros, ¿verdad? Y quizás en nuestro fracaso también hubo otra gente involucrada, que fue lastimada, que fue dañada, y que quizás no ha tenido la madurez para superarlo, o que quizás todavía están resentidos porque los afectamos con nuestro fracaso en un negocio o algo que se perdió, y entonces seguimos adelante con nuevas metas, con nuevas cosas, pero siempre va a haber como que algo tira para atrás, ¿verdad? Porque ahí está una secuela de ese fracaso. Que te juzga. Yo creo que es cuestión de saber que ahí está, pero que no te puedes dejar dominar por eso, es una consecuencia. Que la palabra como tal, yo le digo a ustedes fracasados, ¿verdad? Suena muy buena, Fracasados. Fracasados. Sí, le pone, O sea, le pone un adjetivo a la persona, parte de su esencia, ¿verdad? Sí. Y eso es parte del miedo, porque, bueno, yo no sé ustedes, pero, digamos, a mí siempre me ha dado miedo el linchamiento social, el juzgamiento, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando pasó eso,
Y fue muy duro porque yo decía, todo el mundo la tiraba, ¿verdad? Es Claro. arquitecto y le fue mal, ¿verdad? Ajá. Entonces, ese linchamiento es muy fuerte y pasa Sí, con claro. gente en iglesias Sí. que les va mal, como dice don Mario, un matrimonio, lo que sea. Sí. Entonces, dice, "Ey, pero no es que era el servidor de la iglesia y todo, Ajá. ¿verdad?". No, pero digamos, y eso es light, pero si hablamos, digamos, de una cultura social normal, o sea, donde todo se mide por la cosmovisión materialista, mae, mi carro, mi casa, mi ropa, Ujú. que como, que no como. De ¿Con hecho, quién ando? de hecho, eso hablamos un poco la otra vez cuando hablamos de redes sociales, cuando alguien le toma, es que tengo éxito por lo que como, tengo éxito o sea, le tomo una foto al volante, ¿verdad? Porsche, Mercedes, Jaguar. Jaguar, ok. Entonces, y mi reloj, ¿verdad? O sea, aquí, yo a veces no sé cómo no se estrella porque ando manejando y ando aquí como, ¿verdad? Tomándose. Entonces, es parte, no soy un fracasado, ¿verdad? O sea, no lo soy. Del estatus social, dicen que si usted tiene ese estatus, entonces ya no es un fracasado, que cumplió con metas, expectativas Pero- que la sociedad exacto, impone. pero yo creo que realmente el fracasado es la persona que no encuentra su propósito. El fracasado para mí es el que fracasa una y otra vez y dejó de persistir. Es que Ok, fracasado entonces, ¿a los ojos de los demás o fracasado ante sus propios ojos Ajá. o fracasados ante Dios? Sí, que No, pero es que delante de varios Por eso Dios, digo, es que si, Dios si estás con esa comparación, ¿verdad? O sea, ante la sociedad, entonces sí, porque no tienes tal reloj, no tienes tal, entonces dices, soy un fracasado. Exacto. Ajá. Pero en realidad puede ser que no lo seas. O sea, puede ser que seas todo un éxito. Más Sí, bien, porque exactamente. a lo mejor eres un excelente ser humano, un excelente padre, un excelente amigo, una excelente Ujú. persona. Sí. ¿Verdad? No tienes lo que tienen otros, pero has alcanzado cierto nivel de madurez de lo que define un ser humano Ajá. que te puede definir como todo un éxito. Entonces yo creo que fracaso va a depender mucho de cuál es tu definición de éxito. ¿verdad? Entonces, a partir de la definición que tú tengas de Correcto. éxito, que no es simplemente, si vas en nuestro caso, a la palabra de Dios, a la Biblia, cómo se define el éxito. ¿verdad? Porque Jesús dice, no ha habido hombre más importante ni habrá o hombre más importante que Juan el Bautista. Y si tú lo miras, Juan Bautista es un fracasado. Porque comienza a predicar, está en el desierto con unos trapos ahí, todos feos, Y muere. como muere. y lo meten a la cárcel y muere por el capricho de una par de mujeres Yo diría que por decir la verdad, y todo el asunto, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, y el mismo Juan tiene dudas. Tiene dudas de si realmente es un fracaso y manda a preguntar. Pregúntenle a Jesús, díganle a Jesús que si él era él o yo me embarqué en esto. Dice, porque yo quiero saber, yo quiero salir de la duda, ¿verdad? Porque si vale la pena. si valió la pena esta cárcel que estoy teniendo acá. Pero lo que usted está diciendo es lo que usted acaba de preguntar, digamos, ante Dios, ¿qué es el fracaso ante Dios? Y ¿qué es el fracaso ante social? Porque digamos, usted mismo está diciendo, tenía trapos y muere decapitado y la cuestión. Entonces, a nivel social tal vez no era tan Frente exitoso. a los hombres. Frente a nosotros no era tan exitoso, pero ante Pero Dios, Sí. fue un éxito. No, pero entonces no nos apartemos de los evangelios. Entonces está un Pedro, ¿verdad? Donde agarran a Jesús en la noche y ya Jesús le había dicho qué es lo que iba a hacer ahí, tres cosas que iba a hacer antes de que el gallo cantara. Y Pedro se va, ¿verdad? Y simplemente lo niega. Y él, entonces la Biblia dice que él entró en una situación mental fuerte, ¿verdad? Porque él hizo algo que supuestamente nunca iba a hacer, porque él dijo que nunca, siempre iba a estar con Jesús, y Jesús lo ve a él desde largo y peor todavía, ¿verdad? Entonces, son dos tipos de fracaso, el de Juan y el de Pedro, ¿verdad? Porque el de Pedro ya fue como ya algo personal de él, ¿verdad? Juan siguió unas circunstancias que estaban ahí. ¿Y Pedro no. Sansón? Pedro tuvo que tomar una decisión, y la decisión que tomó fue negarlo. Entonces fue muy duro para él. entonces sí fue un fracaso. Fue un fracaso. Eso fue un fracaso, pero ¿qué Exactamente. pasa después de ese fracaso? Ah, ok, eso voy. ¿Qué pasa con Pedro Es después de el eso? mismo ejemplo de Sansón. O sea, Ah, ok, bueno. se va. O sea, la Biblia está llena de fracasos. No, de hombres y fracasados. sabes que es lo más interesante, que muchos de ellos están en el Salón de la Fama. Exactamente, De la fe. sí, sí. Entonces, quiere decir que sus errores y su fracaso no importa al final. Ajá, es correcto. Eso es lo que quiere decir. Y mata a David en la jugada Es lo- también, es lo que entonces. hizo. O sea, Sansón Adúltero y todo, ¿no? muere. Muere
y no muere como... Bueno, según los parámetros del mundo, usted ve a Jesús y sí, usted dice, es un fracaso. Exacto. Según los parámetros del mundo, y morir ahí crucificado, una de las peores muertes que puede haber, es un fracaso, un total fracaso. Pero creo que diste en el clavo antes cuando hablabas de que uno tendría que ver cuál es el propósito de mi vida, ¿verdad? ¿Para qué estoy en este mundo? Entonces, si uno entendiese cuál es el propósito que tenemos todos en el mundo y tuviéramos muy claro, entonces ya no definimos éxito por si visto o no visto tal marca, por si tengo o no tengo tal carro, por si tengo o no tengo tal cantidad en el banco, sino si estoy o no estoy en el camino que Dios marcó para mi vida. Materialismo. Y es donde quería aterrizar con lo de Sansón. O sea, Sansón fue fuerte, todo eso no fue parte del éxito de él. Parte del éxito de él fue lo que terminó al final, que fue destruir al pueblo, ¿verdad? En un lugar donde estaban todos reunidos. Él se echó a todos los que podía en el día perfecto, en el día donde Dios ya lo había de alguna forma. Pregunta, tú como arquitecto, ¿verdad? Porque algunas veces cuando nos oyen hablar, sobre todo a mí o tal vez a Mario, y hablamos de la palabra de Dios, entonces la gente como que traslada todo solo a la esfera de lo religioso. ¿No? Es que él habla como pastor. Es decir, si tú tienes claro que tu pasión es ser arquitecto, que te apasiona diseñar, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Todo el mundo dice, el propósito de Dios tiene que ver con algo espiritual. No, pienso yo, me lo corriges, ser el mejor arquitecto que pueda haber al servicio de tus clientes. Sí. Que Dios te use los dones que te ha dado. Dice, Señor, yo quiero ser exitoso, no solamente por tener un montón quizás de dinero o ganarme tal cosa, pero quiero ser el mejor arquitecto, pero también tengo un propósito en mi vida, ser un arquitecto que realmente está al servicio de sus clientes y que le ayuda a encontrar la mejor manera de invertir el dinero. Y es que ahí es donde vamos a la clave, como hacer todas las cosas como si fueran para Dios. Porque si todos lo viéramos así, con las diferentes profesiones que tenemos o diferentes formas de ganarnos la vida, si lo hiciéramos todo como para Dios, vamos a sentirnos felices porque estamos tratando de hacer algo bueno, que eso le va a servir a otra persona. Por ejemplo, si yo soy honrado con un cliente, le cobro lo justo, le hago un buen trabajo, hago las cosas perfectas para que yo digo, bueno, esa persona va a vivir en esta casa durante 50 años, si lo hago bien, como si fuera para Dios, las cosas van a salir bien. Entonces, al final yo las profesiones las veo como una herramienta para ganarse una la vida y en el cual Dios a uno le dio talentos para uno dice, bueno, si me dio tal talento lo puedo aprovechar para esto. Entonces, ¿verdad? al final del camino, al final del año, cuando nos sentamos a meditar, ¿cuál debiera ser la pregunta? Debiera ser, ¿logré hacer lo que Dios quería que yo hiciera este año? ¿O lo voy a medir con, bueno, logré aumentar mi cuenta bancaria, logré alcanzar más fama, tengo más likes en Facebook, hice esto, logré lo otro, de acuerdo a los parámetros del mundo? ¿O debiera ser la pregunta al final, bueno, si tengo que preguntarle a Dios, Dios, ¿estás contento conmigo al final de este año con lo que hice? Me diría Él, sí, a pesar de que no logré, según el mundo, grandes cosas, o me pasaron cosas feas, ¿verdad? Y estoy viviendo las consecuencias, pero puedo llegar al final y decir, yo creo que el Señor hoy podría decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre usted. ¿Ah? Sobre usted. Ok. Ahora, volviendo al tema, bueno, de hecho, José ¿Ya no hablaba... estábamos en el tema? ¿Cómo que volviendo al tema? Volviendo al tema de los pastores. Aquí es que no me voy a terminar. Yo no soy pastor, de hecho, ¿verdad? Tiene cara. Por dicho. Sí. Otros dicen que soy cardinal, pero eso es otra historia. Yo toda una vida he estado en... Se parece a Bergoglio. He estado toda una vida en las cosas de Dios, pero yo soy pensionado de una institución pública, 29 años trabajando en el Ministerio de Salud. Por una situación de salud salí hace tiempos, ¿verdad? Qué irónico, ¿eh? Y entonces, y el emprendimiento en mi vida siempre ha sido muy importante. Siempre trabajaba y salía a hacer otras cosas. Fui fotógrafo muchos años y por eso es que mis 3 hijos tienen el ADN mío y los 3 son emprendedores. Ajá. Entonces, yo puedo decir que definitivamente yo sé que es estar del otro lado de una estructura que no sea iglesia 100%, ¿verdad? Y por eso es que yo me identifico mucho con la gente, porque yo sé que
que la gente de aquel lado, no es que aquí no se sufra, es que del otro lado se sufre totalmente diferente, ¿verdad? Bueno, aquí ya hemos andado en cosas en la calle, ¿verdad? Hay que enfrentarse a muchas situaciones. Entonces ahí el fracaso es valorado de una situación muy diferente, ¿verdad? Y yo creo que lo que decía José ahora, que al llegar al final del año, uno de todo el bagaje que uno tiene en la vida, uno tiene que ir viendo qué cosas hay que ir, ¿cómo se llama?, acomodando en la vida, ir mejorando para que Dios mediante el próximo año, pues los años que Dios le dé, sean mejores para uno y para otras personas. Sí, hay algo que yo quisiera a usted que está viendo este podcast, después de todo este año, ¿qué es el sabor que le deja? ¿Verdad? Creo que todos de alguna forma nos hemos puesto metas, nos hemos puesto de alguna forma propósitos, pero este episodio está hecho para poder evaluar hoy, en una fecha como hoy, donde hay sinsabores tal vez. Ajá, ¿verdad? claro. Hay un sabor agridulce para algunos, tal vez un sabor muy dulce para otros, felices, contentos, y para otros totalmente desilusionados, ¿verdad? Triste. Pero yo creo que lo importante aquí de hoy es decir, bueno, si estoy en este fracaso, si estoy en esta situación, porque el año no lo terminé como quise, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que quizás elegí un camino que no era el mío? ¿Verdad? Quizás no estoy cumpliendo mi propósito en Dios, porque no podemos separarlo. Propósito O sea, de Dios. no Se me podemos viene a la mente a ese episodio donde los discípulos le preguntan a Jesús, con aquel hombre que está ahí postrado, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este estuviera así? Porque algunas veces atribuimos nuestros fracasos a que debe haber algún pecado. Dios debe estar enojado conmigo y por eso esto es un castigo. Y muchas veces nada absolutamente que ver, ¿verdad? Estamos metidos, inmersos en un mundo caído, lleno de pecado, y por tanto van a suceder cosas malas. Correcto. Porque no podemos esperar que todo el mundo se comporte justamente. A veces ni nosotros mismos, ¿verdad?, nos comportamos a la altura. Entonces siempre vamos a ser susceptibles de los errores de los demás y de nuestros propios errores, pero no tiene nada que ver con Dios. Dios no te está castigando. El fracaso de este año a lo mejor no tiene nada que ver con que tú hayas pecado o no hayas pecado, ¿verdad? Obviamente es saludable hacer ese análisis, ¿verdad? O sea, ¿estará Dios enojado conmigo por algo que yo he hecho Claro. en contra de su voluntad, algo que Él me pidió, algo que dijera, bueno, debo de corregirlo? Pero Dios no es un Dios vengativo, no es un Dios que anda detrás tuya y dice, bueno, te portaste mal, tome, papá. Sí. Sí, de hecho, ¿verdad? Es la motivación para hacer cambios en una estructura mundial donde termina un año y empieza otro, donde realmente eso está mental, ¿verdad? Y lo importante es saber que siempre hay una oportunidad a mejora, ¿verdad? Siempre hay algo Sí. a mejorar. No nos apachurremos, no nos sintamos tristes. Creo que todo lo que viene a nuestras vidas es con un propósito. Amén. Creo que todo lo que viene a nuestras vidas es para mejorar. Siempre hay algo importante que se repite una y otra vez, que Dios al que, diciendo lo que usted estaba hablando ahora, que Dios no es un Dios que anda castigando, ¿verdad? Pero también cuando hay disciplina de alguna forma es porque queremos crecer, porque queremos que mi hijo crezca, que los demás crezcan. Entonces, a veces no se trata que todo es igual, o sea, la vida de Ale, la vida de José, la vida de Mario, la vida de Álvaro, la vida de cada uno de ustedes ahí en su hogar, son diferentes, todos tienen una cosmovisión diferente, todos tienen una estructura diferente, todos tienen un propósito diferente. Hay personas que nacieron para propósitos ocultos, hay personas que nacieron para propósitos más expuestos, hay personas que... O sea, yo creo que ese es el punto, ¿verdad? El punto de saber maximizar el error y decir, no, por aquí no es, por aquí no es. ¿Algo más que quieran comentar? Sí, el dicho borrón y cuenta nueva. O sea, no se trata de que terminó el año, vamos a pasar otro, entonces decimos borrón y cuenta nueva y como olvidarnos de lo que pasó en el año, no. Si tiene que haber un borrón, es como para decir, bueno, si me equivoqué en algo, yo borro, pero vuelvo a hacer las cuentas, ¿verdad? A ver qué me da. Entonces, revisar todo el año y decir, bueno, qué me equivoqué, qué cosas debo mejorar para Correcto. no hacerlas este año que viene.
sea, no es simplemente el borrón, no significa me tengo que olvidar de todo lo que pasó este año y voy a hacerme que no sucedió y voy a tirar para adelante. Qué buena actitud tirar para adelante, pero del pasado tenemos que aprender de nuestros errores y perfilarnos hacia un mejor año no cometiendo los mismos errores. Claro, usted. No, ya, no pongan las caras tan tristes. El mundo está bonito, ya viene la liga puede que quede campeón este año. Que no, viene, este año no va a quedar campeón. El otro año tampoco, bueno, no importa. De mi parte, nada más un feliz año, ¿verdad? La verdad que gracias a Dios ya eso es una victoria, llegar hasta fin de año. Es todo un tema, ¿verdad? Y que definitivamente yo soy de la actitud positiva, ¿verdad? Siempre el día a día es para mejora, así que disfrutemos estos días y enfrentemos el otro año con mucho optimismo y sigamos adelante, eso es lo que yo puedo decir. Ale. Yo rescatar, digamos, que cuando me pasó mi fracaso, lloré y le dije a Dios, Dios, ¿Lloró o oró? Oré. Ok. Y lloré también. Las dos. Yo lloré y oré, y entonces le dije, necesito misericordia, ¿verdad? Tal vez esos no eran los planes que Dios tenía, pero Dios es tan misericordioso, o sea, su misericordia es tan buena, yo lo veo, seguro lo veo como un papá, y entonces él me ayudó a salir de ese hueco, de ese valle. Amén. Entonces tuvo misericordia conmigo, yo le dije, ayúdeme a volver a crecer, déjeme crecer, aunque me hayan enterrado, hágame como una semilla que vuelva a crecer. Y entonces eso pasó, y yo creo que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Entonces, al final todos hemos tenido fracasos, fuertes, grandes, pequeños, pero Él es bueno. Y si uno es humilde de corazón y le pide a Dios, la verdad es que yo sin usted no puedo, creo que Él le ayuda a uno. Tan es así que a la NASA lo contrató. Exactamente. Tomando esa analogía, yo no creo que Dios haya cortado la planta, o sea, creo que la podó nada más para que diera mejor fruto. Me dejó como un tallo, pero sí. Lo dejó Entonces, literalmente en la tierra. Un tronquito. Sí. Así. Pero sí creo que es importante porque hoy, después de tantos años, la madurez que usted tiene ya sabe qué no hacer. Y me consta, o sea, yo sé que así es. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que el fracaso es ni siquiera... aquí el verdadero fracaso es no volver a hacer las cosas y darse por vencidos. Intentarlas. Ese es el mayor fracaso que puede haber. Todos estamos expuestos al fracaso. Esperamos que esto haya funcionado, que para el próximo año usted sienta unas bases sólidas para poder cambiar, estructurar y sentirse de alguna forma diferente. Esperemos que eso haya sido de valor para ustedes y los esperamos el próximo viernes a la misma hora. Pura vida. Chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué es ventanas? ¿Por qué ventanas? Perspectiva. Ángulos diferentes. Desde mi ventana. Mi cosmovisión. Experiencias. Ventanas. Puntos de vista. Creando contenido con valor.